¿Me escuchas? Sí, Sí, bueno, perfectamente. buenas tardes, María. Buenas tardes a todos los que nos estén escuchando. Efectivamente, nos conocimos a través de la red y me pediste y gustosamente accedí a impartir esta ponencia que ya he impartido más veces y la hicimos actualizada. Te propuse hacerla actualizada a las modificaciones que se habían producido por la ley de 2015 que introdujo una serie de modificaciones importantes en relación al derecho de defensa. Y aun cuando la nominamos como las garantías procesales de los detenidos, el procedimiento de habeas corpus, he pensado mejor que vamos a hablar de las garantías procesales que incorpora la ley de 2015 dentro del apartado del artículo 1 cuando veamos el examen del artículo 1 de la ley de procedimientos de habeas corpus, que considera que también es aplicable el procedimiento para aquellas personas detenidas a las cuales no se les hayan respetado los derechos reconocidos en la ley. Por lo tanto, vamos a hacer referencia a todas esas modificaciones que se han producido en la ley. Miguel Ángel, perdona que se te ha vuelto a cerrar el Ahora, micrófono. Ahora sí, 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 perdona. el procedimiento de habeas corpus viene regulado en la ley 6/1984 de 24 de mayo. Es un procedimiento, haciendo una breve reseña histórica, que tiene un origen en el derecho anglosajón y en concreto en un famoso caso que se llamaba el caso de Arnell o de los 5 caballeros, en 1627, en el que estos caballeros se negaron a pagar un impuesto real porque contaban que no tenían la aprobación del Parlamento. Y entonces el rey ordenó detenerlos y ellos se enfrentaron al rey y consideraban que el rey no podía detenerles porque se había aprobado, porque le habían impuesto la obligación de pago de los impuestos sin que hubiese sido aprobado por el Parlamento. No fructificó porque en realidad el procedimiento de habeas corpus tiene el origen inglés y tiene como finalidad limitar el poder real frente a las detenciones arbitrarias. No fructificó y nos vamos a otro y tenemos que irnos a 1640 cuando se intenta aprobar la primera ley de habeas corpus que se llama Act de 1640, que tiene como finalidad también establecer una limitación al poder real para que cualquier detenido que fuese detenido por orden real pudiese invocar el derecho a comparecer ante un juez. Y de ahí tiene el origen etimológico del proceso de habeas corpus, porque la finalidad era que el detenido por orden real pudiera comparecer ante un juez para cuestionar la detención que hubiese acordado la autoridad. Se me está escuchando, ¿no? María. Sí, 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 perfectamente. Sin problema. Miguel Ángel, se ha vuelto a silenciar el... Es un problema. Ahora ¿Ya? ya, vale, vale. Ahora. Bien. En España, en el derecho español, tenemos manifestaciones en el derecho de Aragón, en un recurso de manifestación de personas del Reino de Aragón. Y también tenemos manifestaciones en el Fuero de Vizcaya y en otra serie de derechos forales. Y el procedimiento fue regulado por primera vez en la Constitución de 1869 y, en segundo lugar, en la Constitución de 1876, que regulaban el procedimiento aunque no le llaman el nombre específico de procedimientos de habeas corpus. De ahí tenemos que pasar a la Constitución española, que en el artículo 17 regula como derecho fundamental el derecho a la libertad, estableciendo en el apartado primero que nadie puede ser privado de libertad sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en las leyes,
y estableciendo en el segundo párrafo que la ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Pues bien, por ley de 1984 se reguló la ley de procedimiento de habeas corpus, que según su exposición de motivos se caracteriza fundamentalmente por cuatro principios básicos. Se trata de un procedimiento sencillo, un procedimiento sumario que tiene que concluir en el plazo de 24 horas y por lo tanto en ese plazo mínimo tiene que estar decidido si la detención ha sido acordada con arreglo a derecho o no ha sido acordada con arreglo a derecho. En segundo lugar, es un procedimiento que se caracteriza por su sencillez, puesto que se simplifican profundamente los trámites y lo puede accionar el privado de libertad. No es necesaria la firma de abogado ni de procurador, sino que basta por medio de un escrito de la persona privada de libertad o por medio de una comparecencia para que se active. En tercer lugar, porque se caracteriza porque ningún particular ni ninguna autoridad que haya acordado la detención puede verse limitado de ser sometida a su decisión a verificación y control por la autoridad judicial. Y asimismo, por una vocación de universalidad, puesto que no solamente se va a cuestionar las detenciones, el hecho en sí de la detención, sino que también se va a verificar si las condiciones de privación de libertad se han acordado respetando los derechos de los detenidos. Bien, pues dicho esto, hemos de decir que, por lo tanto, el procedimiento de habeas corpus lo que facilita es un control judicial frente a detenciones, en principio, no acordadas por la autoridad judicial, frente a detenciones acordadas por los agentes de la autoridad o por funcionarios públicos, que también puede darse que también puede accionarse en este caso el procedimiento, y por lo tanto lo que se tratará de determinar es si la detención se ha verificado con arreglo a la legalidad. Bien, el artículo 1 de la ley, María, ¿se me escucha bien? El artículo 1 de la ley, María. Sí, sí, perfectamente. Es que me tengo silenciada yo misma, ¿vale? Sí. Vale. El artículo 1 de la ley dice que mediante el procedimiento de habeas corpus regulado en esta ley se podrá obtener la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Y a continuación dice, a los efectos de la ley se consideran detenidos ilegalmente 4 supuestos. Vamos a ver esos 4 supuestos y la casuística que se puede producir en relación a estos 4 supuestos. El primer supuesto se refiere a los que son detenidos por la autoridad, por los agentes de la misma, por funcionarios públicos o particular, sin que concurran los presupuestos legales o sin que se hayan cumplido, sin haberse observado las formalidades prevenidas en la ley y los requisitos previstos en la ley para acordar la detención. Por lo tanto, lo primero que tenemos que ver es cuándo se puede detener a una persona en el ordenamiento jurídico español. Hemos de partir de un principio general. La detención viene regulada en el artículo 17 de la Constitución española como norma fundamental y establece que nadie puede ser privado de su libertad sino con la observancia de lo establecido en esta ley, en la Constitución y en las leyes que desarrollan el artículo 17. Se puede detener tanto a españoles como extranjeros, puesto que las leyes penales las leyes penales afectan tanto a españoles como a extranjeros siempre que el hecho punible se haya cometido en territorio español. Los supuestos en los que se puede detener son 2, vienen regulados en los artículos 400, vienen regulados en los artículos 490 y 492. El primero se refiere a los supuestos en los que los particulares pueden proceder a la detención de una persona. Este artículo establece que cualquier persona puede detener al delincuente infraganti, al que intenta cometer un delito en el momento de ir a cometerlo. Y los siguientes supuestos se destinan 4 supuestos para establecer que se puede detener al que se fugare del establecimiento penal en el que está cumpliendo condena, el que se fugare de la cárcel, el que estuviera esperando su traslación al establecimiento penal donde va a cumplir condena, al que se fugare al ser trasladado al establecimiento, a ser conducido al establecimiento penal donde vaya a cumplir la condena,
y al que se hallare detenido o preso por causa pendiente y al que se hallare en reverdía. Estos dos últimos supuestos son los supuestos de las requisitorias acordadas por la autoridad judicial. Y el artículo 492 dice que la autoridad o agente de la policía judicial podrán detener a cualesquiera de las personas que se hallen en los supuestos del artículo 490 y a continuación regula los supuestos de procesamiento y asimismo en el cuarto supuesto al que está inmerso en un procedimiento judicial aunque no se hallare procesado, cuando la autoridad o agente tenga motivos para creer que tiene participación, ha tenido participación en el hecho delictivo y no ha podido, o bien, y que no se tengan motivos bastantes para considerar que va a estar a disposición de la autoridad encargada de la instrucción de la causa. Pero también en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal se establece que el Ministerio Fiscal, dentro de las funciones que le atribuye el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para hacer investigaciones preprocesales, podrá acordar la detención de una persona que se halle inmersa en ese procedimiento de investigación preprocesal y si la acuerda el Ministerio Fiscal, también deberán observarse las garantías prevenidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al igual que si se tratase de una persona que va a ser puesta a disposición de la autoridad judicial. Y también se establece en el artículo 495 el supuesto de que no se puede detener por simples faltas, actualmente delitos leves, a no ser que la persona no tenga domicilio conocido y no diere fianza y no diere garantías de que va a comparecer ante la autoridad judicial. Por lo tanto, estos son los supuestos en los que se puede tener a los españoles y a los extranjeros. Pero al mismo tiempo existen supuestos en los que vamos a desarrollar a continuación. En primer lugar, los supuestos de privación de las personas extranjeras que no han cometido un delito, pero se encuentran irregularmente en territorio español y, por lo tanto, se enfrentan a un procedimiento de expulsión por la Ley del 85, la Ley de Extranjería. Hemos de decir que en estos casos, estas personas pueden ser detenidas por encontrarse ilegalmente en territorio español y por haber cometido faltas graves o muy graves, tipificadas en los artículos 53 y 54 de la Ley de Extranjería, y pueden ser detenidos por la policía, a los efectos de solicitar el internamiento previsto en el artículo 57 de la ley, el internamiento en centro mientras se tramita el procedimiento gubernativo. A los detenidos, que lo son por estos supuestos, les son aplicables las garantías previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el artículo 520, para los detenidos judiciales. Y también el segundo supuesto es el previsto en el artículo 58.2 de la Ley de Extranjería, en el que la policía puede detener a extranjeros que habiendo sido expulsados bien porque se le ha sustituido la pena de prisión por la expulsión del artículo 89 del Código Penal, o bien porque se les haya expulsado mediante un procedimiento de expulsión de la Ley de Extranjería y posteriormente vuelvan a entrar. En ese caso son detenidos nuevamente y puede solicitarse, si no son expulsados inmediatamente, el internamiento. Esas detenciones también, al igual que el anterior, tienen las garantías del artículo 520. Y asimismo, los extranjeros sobre los que pesa una orden de expulsión, que son detenidos y se solicita el internamiento. Bien, en estos supuestos, el Tribunal Constitucional, que ya les adelanto que respecto al procedimiento de habeas corpus tiene una abundantísima jurisprudencia, puesto que es muy raro que no admita un recurso de amparo frente a una denegación del procedimiento de habeas corpus, pues se ha pronunciado, por ejemplo, en la sentencia 260 del 2006, en los que establece que el procedimiento de habeas corpus se tiene que accionar frente a la detención gubernativa acordada por la Policía Judicial, de tal manera que cuando una vez se ha acordado el internamiento,
el internamiento no puede ser objeto en principio de habeas corpus. Y asimismo en la sentencia 173 del 2008 también se pronunció, y en la 319 del 2005. Esta es importante porque, aunque confirma la línea jurisprudencial de las dos anteriores, sí admite y deja abierta la puerta a que en el supuesto de que el internamiento se prolongara por plazo superior a los 60 días o incluso en un plazo inferior si la autoridad gubernativa no estuviera tramitando el expediente de expulsión correctamente y con agilidad, o bien las condiciones sometidas a la persona internada fueran degradantes, en esos supuestos se podría plantear un procedimiento de habeas corpus. También en los casos en los que también debemos de mencionar los casos, las personas que se le obliga a permanecer en un puesto fronterizo mientras se tramita la solicitud de asilo. Cuando son detenidas estas personas, frecuentemente solicitan el asilo, pero mientras tanto permanecen detenidas. Pues bien, frente a esa detención también podría accionarse un procedimiento de habeas corpus. ¿Me escucháis bien, no, María? Lo diré porque si hay algo... ¿María? Perfecto. Bien. Sí, Bueno, de vez en cuando lo diré porque no sé si me estáis escuchando. Vale, sí, sí, tranquilo. Bien. Esto por lo que se refiere a los extranjeros mayores, el régimen de detenciones de los extranjeros mayores que incumplen la ley de extranjería. Pero también se contempla el supuesto de la detención de los menores de edad extranjeros, bien porque estén solos o bien porque estén acompañados de sus padres. En este caso también se plantea el supuesto del retorno, de la devolución y de la expulsión. Y en este caso el artículo 62.4 de la ley de extranjería establece una particularidad, porque establece que los menores de edad, a los que se detiene en principio para proceder a su expulsión, retorno a su país de origen, no podrán ser internados en los centros de mayores, salvo el supuesto del artículo 62 bis 1i, que establece que en este supuesto, a petición de los padres, pueden ser internados con los padres en el centro de mayores, en el centro de internamiento de adultos, siempre y cuando lo soliciten los padres y siempre y cuando se le dé traslado al Ministerio Fiscal y el juez lo acuerde, y con una condición de que es que los centros tengan módulos que garanticen la intimidad familiar. Fuera de este caso, los menores que son detenidos son ingresados en entidades públicas dependientes de las comunidades autónomas. Y plantea también como particularidad lo previsto en la Ley Orgánica 5/2000, que en este caso los menores no pueden ser sujetos de detención por más de 48 horas, por lo tanto se establece una diferencia respecto a los mayores. Y para accionar el procedimiento de habeas corpus es ante el juez de instrucción. Bien, tenemos que también analizar a continuación las diligencias de identificación que llevaba a cabo la policía al amparo de los artículos 19 y 20 de la Ley 1/92, conocido como Ley Corcuera. Y en estos supuestos la policía podía proceder a la paralización de una persona a los efectos de identificación en funciones preventivas y de indagación. Por lo tanto, en este supuesto también se había pronunciado el Tribunal Constitucional sobre el particular. Actualmente hemos de decir que este supuesto, junto con el traslado coactivo de personas a la comisaría a los efectos de identificación y los cacheos superficiales que se prevían en la Ley Corcuera, han sido objeto de modificación, como ustedes saben, por la Ley Orgánica 4/2015, de Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, que ha derogado las disposiciones de la Ley Corcuera. Y en el artículo 16... prevé la identificación, el supuesto de identificación de personas. En el 17 establece la posibilidad de que la policía acuerde restricciones de movilidad, y en el 20 establece los supuestos de registros corporales externos. Pues bien, hemos de decir que en estos supuestos, pues se ha pronunciado el Tribunal Constitucional. En el primero que lo he dicho, en los cacheos superficiales,
también se ha pronunciado en varias sentencias y en este caso ha negado la posibilidad de que estemos ante una privación de libertad. Y también se ha pronunciado en el supuesto de los traslados que realiza la policía a la comisaría a los efectos de la identificación. En una sentencia, la 341 del 93, que estableció como condiciones que en estos traslados la policía no pudiera interrogar a los detenidos, a la persona a la que se llevaba, no estaba formalmente como detenida, pero no podía interrogarle, y asimismo esta persona tenía derecho a comunicar una vez llegase a la comisaría con una persona para informar de que la policía había producido la restricción de libertad, incluso que tenían derecho a asistencia letrada. Pues bien, en la actualidad, la Ley 4 del 2015 prevé también la identificación de personas en dos supuestos: cuando existan indicios de que han cometido una infracción, o bien cuando existan indicios de que puedan estar relacionados con la comisión de un hecho delictivo. Pues bien, en estos supuestos, cuando la policía para a una persona en la vía pública a los efectos de la identificación y no es posible la identificación porque la persona carece de documento nacional de identidad, o bien porque la persona se niega abiertamente a identificarse, los agentes en estos dos supuestos, cuando se ha cometido una infracción y cuando tiene sospechas de que esta persona puede tener alguna relación con un hecho delictivo, puede obligársele a que se le acompañe a la comisaría a los efectos de la identificación. No es una detención propiamente dicha, y este artículo lo que establece es que establece un límite temporal que no establecía la ley Corcuera, que es que no puede estar en la comisaría más de 6 horas. También se establece el supuesto de restricciones de tránsito de la que puede acordar la policía, que en este caso tampoco es una privación de libertad. Como tampoco es una privación de libertad los registros que hace la policía a las personas en funciones de indagación cuando existan indicios racionales de que pueda conducir al descubrimiento de indicios relacionados con un hecho delictivo. El segundo supuesto que prevé el artículo 1, ya hemos visto los supuestos de detención, el segundo supuesto que establece el artículo 1 de la ley orgánica son las personas, pueden accionar el procedimiento de habeas corpus, las personas que estén internadas en cualquier establecimiento o lugar. Y en este caso, evidentemente, vamos a hacer también un análisis de la casuística. En primer lugar, evidentemente, lo pueden accionar los que estén detenidos en los calabozos de la comisaría, porque han sido detenidos, y ya lo hemos abordado, pero se da también la circunstancia, un supuesto que ha sido abordado por el Tribunal Constitucional, que son los supuestos de estancia de menores en establecimientos dependientes de las comunidades autónomas. Cuando en un procedimiento civil se le confiere la guardia y custodia a una entidad pública dependiente de una comunidad autónoma de un menor, porque el menor ha sido objeto de malos tratos por parte de sus padres y se le priva temporalmente de la guardia y custodia a los padres, en este supuesto, en los que se interna en un centro dependiente de la comunidad autónoma, se planteó en la sentencia 94 del 2003 este caso. Era una persona, un padre que había pegado a sus hijos, que maltrataba a su hijo, y entonces mediante un procedimiento civil se le había internado en un centro. Y entonces se planteó un habeas corpus porque se decía, los padres accionaron porque decían que el niño estaba detenido ilegalmente. Sin embargo, el Tribunal Constitucional estableció que en este caso no se puede considerar que exista una privación de libertad ilegal. ¿Por qué? Porque el régimen en el cual el niño está ingresado es asimilable al régimen igual que si el niño estuviese en su casa, de tal manera que lo que ocurrió, el Tribunal Constitucional llegó a la conclusión que en este caso lo que ocurrió es que había sido sustituida las personas que ejercían la guardia y custodia del menor y el lugar donde se ejercía la guardia y custodia del menor. Pero el lugar donde esta persona, el niño, estaba ingresado, evidentemente no se le establecía unas limitaciones de deambulación ni de movimientos ni de salida, y por lo tanto existía una resolución judicial que daba cobertura a esa situación y desestimó el procedimiento de habeas corpus.
También ha abordado el Tribunal Constitucional los supuestos de las sanciones de arresto domiciliario acordadas en el ámbito de la jurisdicción militar. Y en este caso también lo ha hecho con varias sentencias. Por ejemplo, la 37 del 2005, que ha considerado que estas privaciones de libertad impuestas en expedientes disciplinarios son plenamente legales porque vienen previstas en la ley, en las leyes militares. Y también lo abordó en el supuesto, en la sentencia 194 del 2001, en el que analizó la actuación del juez togado militar y la consideró que había sido correcta, puesto que la formulación del procedimiento de habeas corpus fue acompañada del cumplimiento de la obligación de trasladar inmediatamente a la autoridad judicial a la persona que había planteado el habeas corpus. Se comprobó que tenía perfectamente acomodo la detención a un supuesto de infracción disciplinaria. O también la sentencia 232 del 99, que también consideró, que en este caso consideró a la inversa que no se había actuado correctamente por el juez togado militar, puesto que no había oído a la persona privada de libertad. Y en cuarto lugar vamos a abordar un supuesto de actualidad, que son los confinamientos que pueden acordar las autoridades sanitarias, que pueden ser acordadas las autoridades sanitarias en los supuestos de enfermedades contagiosas y que vienen previstos en la Ley Orgánica 3/1986. En estos casos, la ley prevé que en el supuesto de enfermedades contagiosas, la autoridad sanitaria, en el artículo 3 prevé que la autoridad sanitaria pueda acordar restricciones a la capacidad de movimiento de la persona y puede acordar puede acordar su reclusión, es decir, su confinamiento en un hospital, en un centro médico o en el propio domicilio de la persona. Pues bien, en este caso, la persona que ha sido confinada bien en el hospital porque se detecta, en este caso, el COVID en el hospital o bien en su domicilio, puede, mientras que en el tiempo que transcurre desde que se acuerda por resolución motivada por la autoridad sanitaria hasta que es ratificado por un juez, puede solicitar un procedimiento de habeas corpus para discutir la fundamentación por las cuales se le ha confinado. En este tema ha habido una polémica en orden a quién era el competente para acordar ese confinamiento y al final se ha llegado a la conclusión, se ha llegado a la solución de que lo acuerda el juez de instrucción si se acuerda en fin de semana, es decir, en días no hábiles, y lo acuerda el juzgado de lo contencioso administrativo, que es la jurisdicción competente cuando se produce en días hábiles. También tenemos que ver el supuesto que se ha dejado abierto en la sentencia 97 del 2016, que podría plantearse un procedimiento de habeas corpus en los supuestos de internamientos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, los internamientos involuntarios urgentes, en los que cuando se constate que existe una persona que padece de un trastorno, de una enfermedad mental y que no está en condiciones de regirse, puede ser ingresada urgentemente en un centro de asistencia psiquiátrica. Y en estos supuestos, el Tribunal Constitucional en esta sentencia dejó abierta la posibilidad que esas personas que son internadas en esos centros pudieran articular un procedimiento de habeas corpus antes de que se produjera la necesaria ratificación judicial de la medida. Bien, el tercer supuesto que prevé el artículo 1 de la Ley del Procedimiento de Habeas Corpus son las personas que son privadas de libertad por plazos superiores a los previstos en las leyes y dentro y con exceso de esos plazos no son puestas a disposición de la autoridad judicial. ¿Cuáles son esos plazos? Tenemos que partir del artículo 17, que establece que la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y que en todo caso en el plazo de 72 horas debe ser puesta a disposición de la autoridad judicial. 72 horas es el plazo máximo, pero el artículo 496 también establece que otro plazo más inferior, que establece que
los agentes de la policía deben poner a la persona detenida o entregarla si han terminado las indagaciones en el plazo de 24 horas. ¿Me escucháis bien, María? ¿Sí? ¿Me escucháis bien? Perfecto, perfecto, se te oye Bien. bien, tranquilo. Bien, entonces se establecen pues dos plazos y estos dos plazos han sido objeto de análisis en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. La sentencia 165 del 2007, esta sentencia junto con otras que yo voy a citaros es importante. Es importante porque en esta sentencia ha creado la jurisprudencia que establece, que podemos sintetizar de la siguiente forma. La Constitución y las leyes procesales establecen dos plazos, un plazo máximo que es el plazo de 72 horas, pero asimismo se establece un plazo mínimo, un plazo inferior que es el de 24 horas. ¿Qué significa eso? Significa que las leyes establecen un plazo máximo de privación de libertad por parte de la policía. Pero si la policía, antes de que transcurra el plazo máximo, ha terminado las indagaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, eso no significa que pueda tener detenida a la persona hasta el plazo máximo de 72 horas, sino que acabadas las investigaciones debe ponerlo inmediatamente a disposición de la autoridad judicial. Y esta doctrina que se establece en esa sentencia que yo os he dicho, se vuelve a repetir en la sentencia del Tribunal Constitucional 23 del 2004 y se vuelve a repetir en la 222 del 2002. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado porque cuando la policía ha acabado las investigaciones, esa persona debe ser puesta inmediatamente a disposición de la autoridad judicial. El Tribunal Constitucional ha dado respuesta a las argumentaciones que hacían los jueces de instrucción cuando se denegaban los procedimientos de habeas corpus, cuando las personas han acudido, hablando del procedimiento, porque han considerado, cuando se le ha informado, por ejemplo, que las investigaciones, que el atestado estaba cerrado, por la tarde de un día y se le decía, usted hasta la mañana siguiente no va a pasar a disposición de la autoridad judicial. Pues bien, cuando se ha abordado este tema, el Tribunal Constitucional ha dicho varias cosas que son muy importantes. Primero, que una vez que ha acabado el atestado, la persona detenida tiene derecho a ser inmediatamente puesta a disposición de la autoridad judicial. Y no es excusa que se establezcan protocolos de traslados de la policía con los juzgados, de tal manera que no se puede argumentar que como el protocolo de traslado es de 9 de la mañana a 2 de la tarde, el detenido que esté en comisaría fuera de esas horas debe de permanecer en la comisaría. Eso el tribunal lo ha rechazado por completo. Y asimismo, el Tribunal Constitucional lo que viene a decir es que el juzgado de guardia está de guardia. Y está de guardia todo el día. Y por lo tanto, independientemente de que sea un juzgado de una capital en que esté de guardia las 24 horas, independientemente de que sea de una capital de que esté de guardia de permanencia o de disponibilidad o juzgado de primera instancia de instrucción, cuando el detenido solicita el procedimiento de habeas corpus porque se le comunica que se han finalizado las investigaciones, debe ser puesto inmediatamente a disposición de la autoridad. Y no pueden argumentarse ni utilizarse este tipo de razonamientos para denegar la incoación del procedimiento de habeas corpus. En segundo lugar, vamos a analizar también el supuesto que se ha analizado el Tribunal Constitucional en dos sentencias del mismo día, la 180 del 2011 y la 181 del 2011, en los supuestos fueron del caso Malaya. En estos supuestos se analizó el supuesto de detenciones acordadas por la autoridad judicial, detenciones judiciales, y se discutió que en el supuesto del 497, la detención que es acordada por la autoridad judicial, recurrieron al Tribunal Constitucional porque se sostuvo que ese artículo establece que cuando la detención es acordada por el juez,
el inicio del cómputo del plazo comenzaba a correr desde que la policía ejecutaba la orden del juez y, por lo tanto, transcurrido esas 72 horas, no podía el juez volver a dictar una prórroga de detención por otras 72 horas que está prevista en la ley, pero está prevista cuando la detención la ha realizado la policía, que también puede realizar la policía y presentarlo ante el juez. En ese caso, el juez sí podía prorrogar la detención por otras 72 horas. Pero cuando es la autoridad judicial quien decreta la detención, en este caso no cabe prorrogar nuevamente no cabe prorrogar la detención por otras 72 horas. Esta sentencia fue muy importante y, por ejemplo, provocó que en la Audiencia Nacional, un caso muy importante, el caso Emperador, en este supuesto el juez central condictó un auto de detención contra veintitantas personas y, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, prorrogó la detención por otras 72 horas, lógicamente porque en macrooperaciones es difícil regularizar la situación de muchos detenidos. Estos detenidos recurrieron los autos de prórroga de la detención y la Sala de lo Penal, por unanimidad, acordó que las prórrogas de detención por plazo de 72 horas eran nulas, que no eran susceptibles de subsanación y que, por lo tanto, los detenidos tenían que ser puestos todos en libertad, como así ocurrió, y que solamente el juez podía ponerle medidas privativas de libertad que no fueran, medidas cautelares que no fueran privativas de libertad. A partir de entonces, de esas sentencias, lógicamente se ha producido, en este caso, se han tenido que producir, en este caso, una adecuación a la actuación policial y judicial a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y, por lo tanto, en este caso, lo mejor es que sea la policía la que detenga a la persona cuando haya un procedimiento abierto y no el juez mediante una orden de detención. También podemos citar la sentencia 95 del 2012, que vuelve a hacer una síntesis de las sentencias anteriores que yo les he dicho, en cuanto al plazo máximo, y al plazo relativo, y a que no son admisibles la justificación de la existencia de protocolos para proceder al traslado de los detenidos a las dependencias judiciales. Bien. También quiero hacer referencia al supuesto de detención que también se plantea, al supuesto de detención judicial de personas que vienen en un velero en supuestos de investigación por temas contra la salud pública de organizaciones internacionales. Este es el supuesto que vio la sentencia 21 de 1997, un juzgado central de instrucción acordó el abordaje a los efectos de comprobación de si llevaban droga y acordó que el Servicio de Vigilancia Aduanera pudiera abordar el abordaje de un buque de bandera panameña. En este caso recurrieron plantear un procedimiento de habeas corpus y recurrieron posteriormente al Tribunal Constitucional alegando que no habían sido informados de los derechos cuando fueron detenidos y asimismo que no se les permitió ejercer el derecho a la defensa. Sin embargo, el Tribunal Constitucional salvó la actuación argumentando que la actuación judicial y policial estaba prevista por el artículo 23 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que establece la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles extranjeros fuera del territorio español cuando sean susceptibles de tipificarse, en este caso, un delito contra la salud pública, y asimismo porque se invocó el artículo 17, 3 y 4 y el convenio de las Naciones Unidas sobre el tráfico ilícito de estupefacientes hecho en Viena en 1988, que preveía la posibilidad del abordaje del buque siempre y cuando existiese asimismo un convenio con el país del pabellón de la bandera, y en ese caso existía un convenio con Panamá. Y el Tribunal Constitucional se despachó y dijo que no se habían vulnerado los derechos a la defensa, puesto que para que
nazca, decía, para que naciera el derecho a la defensa tenían que realizarse actuaciones policiales de indagación del delito con toma de declaración de los detenidos. Pero en este caso los detenidos, cuando se comprobó que llevaban droga, en realidad la policía, como no podía tomarle declaración porque se encontraban en alta mar, y en segundo lugar, porque el juez central de instrucción dictó un auto de detención dentro del plazo de las 72 horas, en este caso no se había producido vulneración alguna de los derechos de defensa de los detenidos. Y asimismo, porque consideró que se trataba de una detención acordada judicialmente frente a la que no cabría el procedimiento de habeas corpus. Sin embargo, esta sentencia ya no vale porque, como les explicaré a continuación, se ha producido una reforma de la ley de la ley de enjuiciamiento criminal por la reforma del 2015, lo que ya ha previsto una solución que es la misma que planteaban el abogado que planteó el procedimiento de habeas corpus. También hay que tener cuidado con los autos de prórroga de prisión que se dicten dentro del plazo legal, puesto que este es otro supuesto que ha sido abordado en el incumplimiento de los plazos. Todos sabemos que el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que la prisión durará en principio 1 año, salvo que tenga hasta pena de 3 años, y por más de 3 años, 2 años, y que se puede prorrogar en el primer caso por 1 año más y en el segundo caso hasta 4. Pues bien, la naturaleza de esos plazos son plazos de caducidad y por lo tanto el Tribunal Constitucional en la sentencia 53 del 2005, por ejemplo, pues ya ha determinado que no se pueden dictar los autos de prórroga de prisión con posterioridad al vencimiento del plazo. Por lo tanto, si se dictan con posterioridad, este es un caso en el que cabe el procedimiento de habeas corpus, aunque sea frente a una detención, en este caso una privación de libertad, acordada por un juez. Y asimismo podemos citar la sentencia 56 de 1997 en el que analiza el supuesto de un procedimiento de habeas corpus que se incoa frente a un juez del otorgado militar, porque este juez consideró, en relación a los plazos procesales, los plazos de la prisión, que el detenido había estado un tiempo privado de libertad en prisión atenuada y por lo tanto consideraba que ese plazo de prisión atenuada no computaba los efectos del cómputo del plazo de la prisión. Sin embargo, el Tribunal Constitucional empleó unos términos muy duros en este caso, citando otras sentencias, la 61 del 95 y la 31 de 1985, diciendo que el juez de instrucción incurrió en un manifiesto y notorio error al considerar que el arresto domiciliario que sufría el demandante de amparo como consecuencia de la sanción disciplinaria que le había sido impuesta no implicaba una privación de libertad, determinando el Tribunal Constitucional, por lo tanto, que todas las formas de prisión, y en este caso tenemos que tener en cuenta que la ley de enjuiciamiento criminal también prevé que se pueda correr el supuesto de prisión atenuada en caso de enfermedad cuando la persona sea internada, esté afecta a las consecuencias de la intoxicación por tráfico de drogas, puede cumplirla en prisión atenuada en un centro de deshabituación. En este caso, a los efectos de los plazos, computa también la prisión atenuada. Bien, en cuarto lugar, es el artículo 1 establece el cuarto supuesto de accionamiento de que se puede accionar el procedimiento de habeas corpus, que son las personas privadas de libertad a las que no se le han respetado los derechos que la Constitución y las leyes procesales garantizan a toda persona detenida. ¿Se me está escuchando, no, María? ¿María? Sí, Miguel Ángel, se escucha bien. Vale. Bien, bueno, voy a intentar en 20 minutos terminar. Bien. Como os dije antes, he preferido hablar de las garantías procesales porque se preveía en el supuesto del artículo 1D. Bien,
Hemos de partir que las garantías procesales de los detenidos han sido objeto de una importante modificación en el 2015, que todos sabemos. Esto tiene un antecedente en el plan Tempere y en el plan de Estocolmo. Y que esto tiene como antecedente, estas garantías que se han establecido, tiene como antecedente la existencia de que hay una comunitarización del proceso penal, porque formamos parte de un espacio europeo y de un espacio jurídico que tiene sus propias normas y que, por lo tanto, el sistema procesal español se tiene que adaptar al sistema supranacional, en este caso de la Comunidad Económica Europea. Y por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que existen dos tribunales supranacionales, que son el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el encargado de velar las dudas que puedan surgir entre la adecuación de la normativa española a la normativa comunitaria, y asimismo que tenemos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es el último tribunal dentro de la jerarquía de tribunales que existen, que velan porque sean respetadas, cuya función es velar si se han respetado las garantías procesales de los detenidos y de los que han sido sometidos a juicio. Por lo tanto, vamos a analizar las garantías que se derivan de la Ley 13 del 2015 de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que tiene como finalidad la transposición de la normativa de las directivas comunitarias. Bien, el derecho fundamental de todo detenido es a recibir información. Este es el derecho fundamental. Es el derecho fundamental a que tiene que recibir la información de que se le imputa un hecho delictivo cuando ha sido detenido. Y por lo tanto, el titular de ese derecho es la persona que es sospechosa o acusada. La ley actual, como sabéis, se refiere al investigado. Antes era imputado, pues ahora es el investigado. Y así se determina, si se prevé en el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pero este derecho no solamente recae en el investigado. Hay que tener en cuenta que la directiva europea, que es traspuesta, y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos preveían que no solamente correspondía la titularidad del derecho a la persona de investigado, sino también correspondía la titularidad de ese derecho a la persona que asumía funciones de guardia o representación, si esa persona investigada tenía sus facultades disminuidas y por lo tanto sufría algún tipo de enfermedad. Esto ya se preveía en las directivas del 2012/13 y en la directiva 2013/48, que obligaba y que preveían que con estas personas debería establecerse la comunicación y la información de los derechos mediante un lenguaje claro, de tal manera que pudiesen conocer realmente los motivos de la detención y sus derechos. Esto tenía como antecedente un caso que fue visto en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es el caso Bodel. En este caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estableció que se habían vulnerado los derechos de la persona investigada, puesto que tenía deficiencias, tenía una enfermedad, y por lo tanto esa enfermedad le impidió conocer la detención y los motivos y ejercitar adecuadamente su defensa, porque no se le comunicó la imputación a su representante, a la persona que ejercía las funciones de guardia y tutela. Y esa ausencia de comunicación a la persona que ejerce las funciones de guardia y tutela es un motivo de vulneración de su derecho a la defensa, que permitiría el planteamiento de un procedimiento de habeas corpus. Bien, el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado en la sentencia 77 del 2014 y ha dado acogida a la jurisprudencia que sentó el Tribunal Constitucional en el caso Bodel. En este caso, el Tribunal Constitucional estimó el amparo porque consideró que la persona que había sido citada para juicio, aun cuando recibió la citación personalmente, era una persona que tenía unos trastornos psíquicos y no había quedado suficientemente acreditado
y claro que aun cuando había recibido la citación personal, hubiese conocido realmente el alcance de las consecuencias que tendría si no compareciera a juicio, como así ocurrió, y el juicio preveía celebrarse en ausencia en los supuestos previstos en la ley de enjuiciamiento civil cuando la pena no es superior a un año. En este caso, el Tribunal Constitucional anuló la sentencia porque consideró que se habían vulnerado los derechos fundamentales de esta persona y la jurisprudencia emanada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El tiempo en el que nace el derecho de defensa es evidentemente una cuestión importante. Tenemos que la directiva 2012-13, que es la que fue traspuesta, se habla que tiene que ejercitarse, tiene que comunicarse y ejercitarse que el procedimiento se dirige contra esta persona con prontitud. El artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal habla sin demora injustificada y el artículo 520, que se refiere a los detenidos, dice que de forma inminente. Bien, lo que sí prohíbe el Tribunal Constitucional en la sentencia 135 de 1989 ya, es que lo que no se puede y prohíbe es que lo que no puede es retrasar de manera injustificada la puesta en conocimiento de la persona que es objeto de investigación. Y también, ni mucho menos, prevalerse de ese retraso en poner en conocimiento a la persona detenida, en poner en conocimiento su condición de investigado, de imputado o de sospechoso, prevaliéndose de ese retardo para tomar la declaración como testigo y posteriormente prevalerse de esa declaración como testigo para convertirlo posteriormente en investigado. Ahora bien, lo que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado reiteradamente es que no debe transcurrir un tiempo excesivo, una disociación entre el momento de la detención y el momento de la comunicación de que esa persona está siendo objeto de investigación y los motivos. Porque si se demora en exceso, se produciría una violación del artículo 5.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que podría dar lugar, que daría lugar a una violación y que también sería motivo de planteamiento de habeas corpus. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo ha fijado en 3 horas y ha visto casos, ha habido varios pronunciamientos, por ejemplo, el caso Cortés, que lo estimó que se había producido violación. En estos casos estimó que se habían producido violación porque habían transcurrido 29 horas. En el caso Saadi transcurrieron 72 horas. En el caso LMC habían transcurrido 72 horas. Pues bien, por lo tanto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece como plazo máximo entre la detención y la comunicación de los motivos 3 horas y el retraso puede ser motivo de planteamiento de habeas corpus. También se establece en la directiva, y ha sido ya admitido en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la necesidad de la graduación de la comunicación de los motivos por los cuales son detenidos, son detenidos, están investigados, es decir, los hechos y la tipificación. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que en un primer momento los motivos de la detención y los hechos den lugar a unos tipos delictivos, pero con el avance de la investigación puedan ampliarse los motivos y puedan ampliarse los tipos delictivos que se le imputan. En ese caso se establece la obligación de ir informando cuando se produce esa ampliación de hechos y de tipo delictivo gradualmente, y eso se tiene que hacer mediante un auto en el cual se le amplíe la imputación. Esto el Tribunal Constitucional lo ha visto ya en el tema de las acusaciones sorpresivas para más adelante, para el tema de las acusaciones que se producen en el acto del juicio oral, y por lo tanto ha establecido que son sorpresivas cuando se produce una modificación sustancial de los hechos que fueron objeto de acusación y de los delitos que posteriormente se le acusaron y por el que fueron condenados. La forma en que se le debe transmitir al detenido o al investigado cuáles son los hechos que les imputan, los motivos por los que ha sido detenido y los tipos penales que se le pueden imputar, es una forma que debe ser sencilla, acorde, emplear un lenguaje que favorezca que esta persona
que esta persona conozca realmente. Y debe ser por escrito al detenido y debe ser en un lenguaje que comprenda adecuadamente. Y si no puede ser inmediatamente por escrito, se le puede hacer esta información de manera verbal, pero posteriormente la directiva y la reforma han establecido que se debe dejar constancia por escrito. Bien, también debemos decir que la directiva produjo una ampliación de los derechos de los investigados y de los derechos de los detenidos, frente a los que ya se venían regulando el artículo 118 de la Ley CRIM y en el artículo 520. Por lo tanto, tienen los investigados el derecho fundamental de acceso a las actuaciones desde el primer momento de que se les llama a declarar o desde que se les detiene. Este es un derecho que antes no estaba reconocido para las actuaciones policiales, sino que solamente estaba reconocido cuando pasaban a disposición judicial. Asimismo, se le ha reconocido, se ha ampliado el derecho de la participación activa en el procedimiento, conserva los derechos que tenía, de derecho a designar abogado, a solicitar asistencia jurídica gratuita cuando no tuviere. Se han ampliado los derechos de traducción cuando se trata de una persona extranjera. Y asimismo, se sigue manteniendo el derecho a guardar silencio, a no incriminarse y a no declarar contra uno mismo. Sí les quiero decir que en relación con estos derechos, hay que tener en cuenta, porque muchas veces se confunde. Los detenidos tienen derecho a guardar silencio, o los investigados tienen derecho a guardar silencio, a no incriminarse y a no confesarse culpable. Pero frente a la creencia que tienen derecho a mentir, la mentira, las coartadas falsas de defensa, existe una jurisprudencia que muchos desconocen, muy consolidada, del Tribunal Supremo, y que, por ejemplo, ha sido plasmada en una reciente sentencia, que es la 145 del 2020, que ha establecido que las contradicciones evidentes de los acusados entre lo manifestado en la fase de instrucción y lo declarado en la fase de juicio operan en contra de los acusados siempre y cuando existan pruebas directas que acrediten la participación de la persona en el hecho delictivo. Eso significa que la contradicción, la mentira, la coartada falsa puede operar como indicio incriminatorio en contra de la persona que ha sido acusada. Y eso lo ha establecido, viene desde una jurisprudencia muy antigua, con sentencias del 88, del 89, del 91, del 94, una de la Audiencia Provincial de Las Palmas que recoge toda esta doctrina, en la 4 del 2015, otra de la Audiencia Provincial de Madrid de 3 de abril del 2008 que recoge toda esta doctrina, y asimismo tiene un antecedente en una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 1996, en el caso Murray, contra el Reino Unido. Por lo tanto, es importante esto, lo digo porque el investigado no tiene derecho a mentir. Tiene derecho a guardar silencio y a no declarar, pero no a mentir. Y si se comprueba que es lo que dice es mentira, puede operar en su contra. Se han producido, la directiva también ha producido importantes avances en la garantía de los derechos de la persona detenida, sobre todo en relación con el derecho de la asistencia letrada, estableciéndose y garantizándose la confidencialidad, el derecho a la entrevista reservada, y fundamentalmente el derecho a acceder a los elementos fundamentales en los que se sustenta la detención, con anterioridad a prestar declaración y para impugnar la legalidad de la detención cuando se va a producir la comparecencia. Siguen vigentes, lógicamente, la comunicación con familiares, la entrevista con familiares, con terceros, el derecho a recibir visitas, y asimismo también se ha producido un importante derecho, que es a conocer el plazo máximo en el cual va a permanecer privado de libertad en la comisaría y cuándo va a ser puesto a disposición judicial. Eso favorece mucho la labor de la defensa y de la defensa personal a la que tiene derecho, porque la primera defensa es la que ejerce la persona detenida y la segunda la defensa técnica. Una vez que la policía le comunica, mire usted va a pasar a disposición judicial mañana por la mañana, si se lo comunica a las 7 de la tarde, puede ya plantear un habeas corpus, que son las sentencias a las que yo he hecho referencia anteriormente. Yo quería citarle una sentencia
una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal de Derechos Humanos de la Gran Sala del caso Gazprom, que va en relación con el derecho a la no incriminación y a la doctrina que tiene el Tribunal Europeo en relación a la no incriminación. Esta sentencia es una sentencia muy polémica, yo estoy de acuerdo con ella, porque aborda el caso de una persona que fue detenida por un secuestro en Alemania y la policía le amenazó que o identificaba el lugar donde estaba la niña secuestrada o le torturaba. Y con base en esa amenaza de tortura, la persona confesó su participación en los hechos. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avaló la actuación de la policía y la fiscalía alemana porque consideró que cuando se le tomó ya declaración con asistencia de letrado y ante la autoridad judicial, se le advirtió expresamente que no tenía por qué declarar y se le dijo que la manifestación que había hecho ante la policía, fruto de la amenaza de tortura, no tendría valor si esta persona no tendría valor jurídico, y que podría negarse a declarar. Sin embargo, esta persona ya con letrado admitió el lugar donde estaba la niña y el Tribunal de Derechos Humanos estableció que en estos casos valdría esta declaración, que tiene como precedente una declaración obtenida bajo amenaza de tortura, puesto que se le habían reforzado las garantías, puesto que se le había advertido que no tenía obligación de declarar si no lo estimaba oportuno. Lógicamente esto es muy discutible porque, claro, tiene como antecedente una amenaza y podía haberse establecido, por ejemplo, que le viera el médico forense para determinar si la declaración que prestó ya con asistencia letrada y bajo la advertencia que no tenía estaba en condiciones de declarar o no declarar y realmente su capacidad evolutiva e intelectiva pudieran haberse afectado por la amenaza de tortura. Bien, el contenido del derecho a recibir la información, pues lógicamente viene también reconocido en la directiva y es información sobre la infracción criminal que se le imputa y sobre los motivos de la detención, evidentemente. El tema importante uno de los temas más importantes que regulaba la directiva y que fue trasladado a los artículos 118 y 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es el derecho que tiene el detenido o el investigado al acceso a los materiales del expediente. La directiva dice que tiene derecho el investigado al acceso íntegro de los materiales del expediente. El artículo 118 establece que tiene derecho a examinar las actuaciones con la debida antelación antes de prestar declaración judicial. Y el artículo 520 dice que tiene derecho a ver los elementos de las actuaciones esenciales para impugnar la legalidad de la detención. Bueno, entonces, claro, el problema está en qué se entiende por elementos, qué se entiende por, en el primer supuesto, cuando dice el artículo 118 que tiene que examinar las actuaciones y qué se entiende por actuaciones y qué se entiende por elementos esenciales de las actuaciones, ¿no? Bien, sobre esto ya se ha pronunciado el Tribunal Constitucional. Se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en dos sentencias muy importantes. Una que es la 13 del 2017, que regula el supuesto de una detención con posterioridad. Se interpone el procedimiento de habeas corpus porque la policía no le deja ver al letrado las actuaciones antes de que el detenido vaya a prestar declaración judicial. Entonces, esta sentencia es importante porque tiene la particularidad de que se refiere a un supuesto anterior antes de que se dictase la ley del 2015, pero estando ya aprobada la directiva comunitaria que regulaba el derecho de acceso. Y por lo tanto es muy importante porque estimó el amparo y consideró y el habeas corpus, porque no se le había facilitado los elementos esenciales, porque estableció la primacía del derecho comunitario, aun cuando la norma no estuviera transpuesta e incorporada mediante una ley interna al ordenamiento del Estado.
y por lo tanto se estableció la primacía del derecho de las directivas y su efecto inmediato y aplicable a la legislación española, aun cuando no estuvieran traspuestas. Posteriormente, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado también en la sentencia 21 del 2018 en otro caso idéntico o parecido al anterior, pero este ya estando en vigor. Y por lo tanto, el Tribunal Constitucional, en este caso, frente a la negativa a proporcionarle los elementos esenciales, dijo que estimó el amparo y consideró que en la causa existía una denuncia, pueden existir documentos testimoniados incriminatorios, pueden existir informes periciales, pueden existir documentos, fotografías, actas que recojan un registro, el acta de una inspección ocular, y que por lo tanto no se le puede privar a los detenidos, ni a los investigados de acceder a los elementos esenciales para que puedan articular su defensa. Pero en la propia sentencia del Tribunal Constitucional establece que ese derecho no es absoluto, es decir, que la referencia a elementos esenciales incluye a aquellos que no sean esenciales para conocer por qué a esa persona ha sido detenida. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que en la causa existan varias personas implicadas, puede ocurrir que en la causa no se hayan terminado todavía las investigaciones, que existan líneas de investigación abiertas, esto ocurre en materia de criminalidad organizada, y en ese caso no se le tienen que entregar todas las actuaciones judiciales, sino solamente aquellas que se refieran a esa persona, pero no se le tienen que comunicar actuaciones que sigan en vigor respecto de otras personas o respecto de otros delitos que se estén investigando. Por ello, siempre en estos casos es conveniente abrir piezas separadas para que en el supuesto de que se actúe, la apertura de piezas separadas facilite que las personas detenidas en una pieza no sean necesarias, no tengan después que tener acceso a la documentación que obre en otras piezas. Bien. Sí que es importante decir que en la propia directiva y en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos confirma lo que les acabo de decir, lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, puesto que en la propia directiva, en el artículo 7, se establece la posibilidad de preservar fuentes de prueba o elementos de las actuaciones en caso de que se pueda perjudicar la investigación o en caso de que pueda afectarse la vida o la integridad de testigos o en caso de que corra peligro la seguridad nacional. Ello con base en la sentencia de 12 de diciembre del 2013 del caso Donoghue, en el que, en este caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estableció limitaciones en relación al acceso a determinadas actuaciones del acusado cuando estaba en juego la seguridad nacional, había que proteger a testigos o había que mantener bajo reserva partes de la investigación. Y en este caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos era un caso importante porque se trataba de una investigación frente al IRA y en este caso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dispensó al inspector jefe que había dirigido la investigación de revelar las fuentes confidenciales que le habían ayudado a desvelar la identidad de los miembros del IRA que habían sido en ese caso sentenciados. Esto viene recogido también en nuestra ley de enjuiciamiento criminal, que permite que se decrete el secreto de las actuaciones, lógicamente con las limitaciones, pero en los supuestos en los que puede existir peligro para la vida de algún testigo o también cuando se puedan perjudicar las investigaciones. Y también tenemos que tener en cuenta que la Ley de Secretos Oficiales de 1968 también permite en determinados supuestos que no se revelen datos que puedan comprometer la seguridad del Estado. Bien, sí, abordaremos ya finalmente el tema de la confidencialidad, que es otro tema importante que le he dicho que adopta la directiva. En la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos siempre se ha privado la confidencialidad de la relación entre el abogado-cliente, pero
en el artículo 118.4 se ha previsto ya, en el 4 se ha previsto ya, se ha dado solución a un tema que había generado polémica, que era si se podían grabar las conversaciones del abogado-cliente y en dependencias policiales, y evidentemente en principio no se pueden grabar, todas las que se graben son nulas y no se tienen que incorporar a la causa. Ahora bien, el abogado, como ustedes saben, por las leyes de antiblanqueo, tiene obligación de dar cuenta de cualquier actividad sospechosa de un cliente suyo de antiblanqueo, y el abogado puede ser objeto de investigación si los indicios no provienen de datos obtenidos de la posible relación de abogado-cliente, sino que tienen un sustento u un origen independiente de los que puedan provenir, de los que se han captado de la relación abogado-cliente. Para finalizar, hay que, en este tema de las garantías, otra de las novedades es el reforzamiento de las garantías que se han establecido para los investigados, y en concreto de la necesidad de presencia del abogado a la hora de prestación del consentimiento para diligencias de obtención de ADN, para la diligencia de entrada y registro y para cualquier otra diligencia que suponga una injerencia en la vulneración de derechos fundamentales, por ejemplo, para el examen de un móvil sin autorización judicial. Y les decía, la sentencia del Tribunal Constitucional del velero, que abordaba el tema del velero en alta mar, el artículo 522C y el 520 ter, ya han regulado específicamente este supuesto. Y por lo tanto, ya en los casos de abordajes de veleros en alta mar, se ha de hacer lo que planteó el abogado en ese supuesto del recurso de amparo. Establece la regulación un plazo de 72 horas para que la persona que vaya en el velero pueda tener contacto telemático con su abogado, y por lo tanto ya no cabe decir que no se puede comunicar con el abogado. Bien, vamos a terminar ya, porque esto es realmente lo importante. Te pido que vayas terminando, más que nada, porque no dejamos tiempo a las preguntas. Vale, mira, entonces ya terminamos. El artículo 1 era muy largo, ya vamos a ir a ver la tramitación. La competencia corresponde al juez donde se encuentre detenido, o bien donde se hubiera producido la detención, o donde se hubiesen tenido, o en su defecto, donde se hubiesen tenido las últimas noticias, y en el ámbito del militar, como ya os he dicho, en el juez togado militar. Ya lo hemos dicho al abordar el preámbulo, el artículo 3, la legitimación se parte de que lo puede solicitar el privado de libertad, su cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos, y por los menores incapaces, sus representantes, el Ministerio Fiscal, el Defensor del Pueblo, incluso el juez de oficio. Podemos citar una sentencia también del Tribunal Constitucional, la 154 de 2016, que restringe la legitimación y las circunscribe a las personas que delimita el artículo 3. En este caso era una asociación de Algeciras que interpuso una demanda de amparo frente a unas personas extranjeras que estaban recluidos en un centro, y esta sentencia es importante porque cuenta con votos particulares en contra. El procedimiento se inicia en el artículo 4, que es mediante una comparecencia o mediante un escrito de la persona con el nombre, circunstancia, el lugar donde está detenido, la autoridad que la ha detenido y el motivo concreto de la detención. El 5 establece que la autoridad gubernativa, cuando se plantea el habeas corpus, tiene que suspender la tramitación de las actuaciones policiales y comunicarlo inmediatamente a la autoridad judicial con responsabilidad penal si no lo comunica. El 6, promovida la solicitud y dada cuenta al juez, el juez tiene que examinar la concurrencia de los requisitos, se da el traslado al fiscal y decidir si incoa o no incoa. Esta es la clave del procedimiento y sobre la que se han pronunciado muchas sentencias. Las que yo les he dicho anteriormente no quería abordarle, pero el tema clave del procedimiento de habeas corpus es que si no va el detenido a declarar ante el juez, el abogado puede plantear un habeas corpus y lo gana seguro en el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional tiene establecido reiteradamente que en la esencia del procedimiento es que el juez debe de oír al detenido. El juez no puede examinar el atestado y decir, está bien detenido, concurren los presupuestos. Tiene que escuchar al detenido y darle la oportunidad. Y es fundamental la sentencia que se ha dictado en el 19, la 72 del 19, porque muy pocas veces el Tribunal Constitucional expresa con tanta dureza y censura la actuación judicial.
En esta sentencia, que cita toda la jurisprudencia del propio tribunal, dice que el único motivo para no admitir un procedimiento son los basadas en falta de presupuestos, pero que en todos los demás tiene que escuchar. Y realmente le voy a leer un párrafo. Dice: en el presente recurso de amparo, el iniciar auto de inadmisión de limitar el juzgado de instrucción de Orense podía estar lastrado por la simple ignorancia de la jurisprudencia constitucional, pero el auto de desestimación del incidente de nulidad dictado de acuerdo con él resulta menos comprensible, habida cuenta de que en el escrito de interposición del incidente se alegó concretamente la vulneración del artículo 17.4 y se citó y transcribió la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que es la cual ha sido ignorada. Bien, en el 7 se establece que la posibilidad de proponer pruebas y la resolución del plazo de 24 horas, y en el 8 ya es la decisión del juez, que puede estimarlo o puede no estimarlo, y si lo estima tiene que ponerlo inmediatamente en libertad, o bien que continúe en situación de libertad o que sea puesto inmediatamente a disposición de la autoridad judicial. Bueno, pues yo ya he acabado y me someto a las preguntas que me quieran hacer. Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel, que la verdad es que ha sido bastante extenso tu ponencia. Y bueno, tenemos bastantes preguntas y yo te voy a lanzar la primera, que es un poco también resumen de algunas de las que ya nos han planteado. A efectos prácticos, Miguel Ángel, porque te he oído decir que si ponemos el habeas corpus porque, por ejemplo, le comunican a nuestro cliente a las 7 de la tarde que va a pasar a disposición judicial al día siguiente, que pedimos el habeas corpus, lo vamos a ganar en el Constitucional. Pero mi pregunta es, a efectos prácticos, ¿mi cliente va a dormir esa noche ahí? Ya, yo efectivamente lo he dicho y he citado esta sentencia última. Esta sentencia última yo creo que es un aviso serio del Tribunal Constitucional. Y he leído el párrafo, no la he tenido que abordar con más profundidad, pero esta sentencia, la 72 del 19, es una sentencia que vuelve a insistir, porque como os he dicho, el Tribunal Constitucional, todo lo que sea de habeas corpus lo admite a trámite, y lo ve. Aun cuando no se haya interpuesto el incidente previo de nulidad, lo admite todo a trámite. Y en esta jurisprudencia ha lanzado, yo creo que es un aviso importante, que continúa con lo que ha dicho anteriormente. No se puede invocar que, no puede invocarse que los protocolos policiales y de conducción de detenidos. No puede invocarse que el detenido, como la guardia no es de 24 horas y que el juez no tiene que estar permanentemente localizado. Entonces, lo que tú me planteas es así, evidentemente. En esta sentencia llama poderosamente la atención lo que dice el tribunal y, evidentemente, yo lo que creo es que el letrado debe de citar esta jurisprudencia. Esta jurisprudencia es el único arma que tiene el letrado, evidentemente, de evitar que su cliente duerma en los calabozos policiales. Todo depende también de la localidad donde sea, ¿no? Puesto que, lógicamente, depende del sistema de guardias que haya. Pero en el procedimiento de habeas corpus hay dos cosas que son clarísimas. Uno, el límite máximo, no se puede utilizar el límite máximo si el atestado está concluido. El detenido, y además como la reforma ha previsto que se le debe de poner en conocimiento cuándo va a pasar a disposición judicial para que pueda impugnarla, el detenido tiene derecho a pasar a disposición judicial cuando ha acabado el atestado. Sean las 4, sean las 5, sean las 8. Y, evidentemente, si no, puede interponer el habeas corpus. Y tiene otro segundo derecho, que es que tiene derecho a que el juez le oiga. Y si no se le oye, es supuesto de que el recurso va a prosperar, evidentemente. Entonces, lógicamente, yo comprendo que el abogado se encuentra en esa situación. Quizás aquí habría que, lógicamente, articularla, habría que concienciar tanto a la policía como a la Junta de Jueces de que arbitraran los procedimientos, evidentemente, para que intentaran en la medida de lo posible, pues adecuar la actuación judicial para que las personas no se quedaran a dormir por la noche. Pero evidentemente
Lo que puede hacer un abogado, lo primero, lo que tiene que hacer un juez es evidentemente escucharlo y si ha terminado el atestado lo tiene que poner en libertad con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. No olvidemos que el artículo 38 de la Ley Orgánica, de la Ley del Tribunal Constitucional dice que las sentencias del Tribunal Constitucional obligan a todos los poderes públicos, no como las del Supremo. Las del Constitucional tienen efectos vinculantes. Y por lo tanto, el único arma que tiene el letrado es, evidentemente, articular, si se interpone habeas corpus, es alegar ante el juez esta jurisprudencia. Aquí el Tribunal Constitucional, fijaros lo que dice, puede que el juez, por su ignorancia, no supiera la jurisprudencia, pero es que cuando le plantean el incidente de nulidad, se lo hacen ver y pese a ello, insiste en que no admite el incidente de nulidad y aún declara a posteriori que se ha vulnerado el derecho a la libertad. Esta sentencia yo creo que es muy importante y que evidentemente el tribunal está lanzando un aviso, que está diciendo, oiga, respete mi jurisprudencia, que ya estoy un poco harto de que no la respete. Ya, pero insisto, a efectos prácticos, mi cliente va a pasar la noche, aunque yo gane luego eso a los 2 o 3 meses o el tiempo que sea. Y ahora viene la siguiente pregunta. ¿Qué consecuencias tiene la declaración de que me admitan ese habeas corpus? Quiero decir, mi cliente va a poder pedir un tipo de responsabilidad porque por el tiempo que él ha estado detenido de forma ilegal. Vamos a ver. ¿Tiene la razón en el habeas corpus? Sí, bueno, evidentemente el artículo 9 dice que el juez deducirá el testimonio de particulares para persecución de los que hayan podido cometer, cuando hubiera ordenado la detención. Evidentemente puede plantearse una responsabilidad, evidentemente para los policías, disciplinaria, para penal, para el juez incluso. Lógicamente, todo depende de una cosa. Lógicamente, si resulta absuelto o no resulta absuelto. Es igual que la persona... pero Miguel Ángel, estamos hablando, o sea, al margen del procedimiento principal, lo que queremos saber es si es obligatorio la deducción de testimonio por la detención ilegal en el caso de estimación del habeas corpus. Claro, evidentemente. Estoy diciendo que el juez puede deducir testimonio si lo considera necesario, pero también estoy diciendo que la naturaleza del procedimiento de habeas corpus, cuando lo examina el Tribunal Constitucional, es a decidir a posteriori para establecer una doctrina vinculante si se ha producido una privación de libertad porque no estaba bien detenido o bien no se ha respetado sus condiciones para evitar que se vuelvan a producir o casos iguales estableciendo una jurisprudencia vinculante. Lógicamente, eso es igual que la persona se acuerda la prisión y se estima un habeas corpus porque se han pasado de los plazos. Lógicamente, eso a los efectos posteriores del enjuiciamiento y de la pena no determina nada más que no tiene consecuencias, porque en el caso Malaya que os he dicho no tuvo consecuencia a los efectos de la penalidad, es decir, la pena se le impone, tiene consecuencia para la persona que es absuelta. Evidentemente, si la persona que es absuelta, pues lógicamente tiene derecho a pedir una indemnización por el tiempo que ha estado indebidamente en libertad, privada de libertad, pero a los efectos prácticos de la persona que es condenada no tiene ningún efecto. No tiene el efecto de que va a sufrir ninguna minoración, ni mucho menos. Vale, paso muy rápido porque tenemos bastantes preguntas. Me preguntan por aquí, ¿qué defensa tiene el detenido si las fuerzas de seguridad se niegan a tramitar un habeas corpus y consecuencias para ellos? Bien, he dicho que no puede negarse a tramitar un procedimiento de habeas corpus porque lo dice la ley reguladora del procedimiento de habeas corpus y además lo dice la directiva cuando establece que las autoridades del Estado deben arbitrar los mecanismos para que la persona en relación a la que no se le facilite los elementos esenciales para que pueda impugnar su detención, un procedimiento específico que es el habeas corpus. Lógicamente, si un funcionario policial se niega a tramitar un procedimiento de habeas corpus, incurre en responsabilidad penal. Es decir, porque lo dice la ley. Es decir, no pueden negarse a tramitar un procedimiento de habeas corpus. No pueden. Y lo dice el artículo 5. Estarán obligados a poner inmediatamente en conocimiento del juez la solicitud. Si incumplen esta obligación, serán apercibidos por el juez sin perjuicio de las responsabilidades penales y disciplinarias en que puedan incurrir. Es decir, no cabe la negativa.
porque no cabe la negativa porque es un procedimiento sumario y por lo tanto tienen obligación de ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial. Y si se niegan, pues tendrá que plantear otro habeas corpus, tendrá su abogado, a la cual ya le habrán traslado, que acudir al juez de guardia a ponerlo en conocimiento del juez. Nos preguntan que si nos puedes decir cuál es la sentencia que habla del tema del horario del traslado, que es indiferente para poner a disposición judicial al detenido. Bueno, son varias. Párate que te las digo, párate que lo busque. Son varias las que se han producido. Un momentito que la busque. Ve planteando otra mientras busco. Sí, mira, la siguiente es en relación a lo que acabamos de hablar, ¿no? La primera pregunta que te he hecho yo. ¿Cuál sería la forma de proceder por parte del abogado en este caso como abogado para que el detenido no pasase la noche en los calabozos? Solicitar un habeas corpus inmediato, pero ya me la has contestado, que la noche no se la va a quitar nadie. Sí. La noche, bueno, lógicamente, bueno, no. Vamos a ver, vuelvo a decir, el procedimiento es que planteado le tiene que escuchar. Si tú lo planteas, tú puedes alegar ante el juez que te tiene que escuchar, y si el juez se niega a escucharte, estaría incumpliendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Ya, pero volvemos a lo mismo. Son las 7 de la tarde, pasa a disposición judicial por la mañana. En ese lapso de tiempo el juez... No, porque si el juez cumple con la sentencia del Tribunal Constitucional y llama a declarar a la persona detenida, ¿vale? En ese caso puede ocurrir dos cosas: que el juez considere que está privado correctamente de libertad, porque ha sido retenido, porque hay indicios de delito contra él, y porque considera que evidentemente la actuación judicial es correcta, en cuyo caso vuelve. El tema está en que no esté correctamente detenido, pero evidentemente, ¿qué es lo que ocurre? El juez, si ha acabado, es que se deben producir, si tú lo que me dices, mire usted, si se plantea el habeas corpus porque ha acabado la investigación policial, esa persona, si el juez cumple con las previsiones legales y con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no le queda otra solución que llamar al juez que conozca de la causa y ponerlo inmediatamente en su conocimiento. O bien puede ponerlo en libertad si considera que no es un delito grave, que no existe riesgo de fuga, que tiene domicilio conocido, y llamarle a comparecer a la mañana siguiente al juez competente. Pero desde luego, si está concluido el atestado, esa persona tiene derecho a pasar a disposición judicial. En ese caso, el juez que conozca del habeas corpus puede incluso ponerlo en libertad con la obligación de que comparezca al día siguiente ante el juez que conozca de la causa, o que vaya a conocer de la causa, o que haya acordado la detención, porque en muchos casos son requisitorias. Lógicamente ahora el SIRA favorece, porque si es solamente para tomarle declaración, incluso el propio juez del habeas corpus puede sacar del SIRA y puede tomarle declaración y ponerlo en libertad. Una de las sentencias es la 95 del 2012, ¿vale? Vale, perfecto. La siguiente pregunta es más o menos en la misma línea. ¿Se podría utilizar en el habitual caso de un detenido en caso de violencia de género, donde muchas veces los detenidos pasan el fin de semana entero o al menos alguna noche allí porque la policía no quiere trasladar hasta el día siguiente al detenido al juzgado? Por supuesto, hemos dicho que el Tribunal Constitucional establece que la ley establece un plazo de 72 como plazo máximo para practicar las diligencias, pero ese plazo máximo no significa que si están acabadas, desde el momento en que se le comunica hemos acabado las actuaciones, usted va a pasar a disposición judicial mañana pasado, 3 pasado. Desde ese momento el detenido puede plantear el habeas corpus y lógicamente no tiene por qué aguantar un fin de semana. Claro. Y tiene que plantearlo, puede plantearlo. Perfecto. Otra pregunta es, ¿en el momento de la petición del habeas corpus por parte del detenido es necesario o recomendable que el propio detenido haga su declaración o motivo por el que lo solicita de su puño y letra? Bueno, efectivamente. Vamos a ver, el procedimiento, hemos dicho que lo puede hacer el propio detenido mediante un escrito. Y lo que debe poner en ese escrito, como establece la ley, es
dónde está detenido, quién la ha detenido, por qué se la ha detenido y cuáles son las razones por las que considera que no debe permanecer privado de libertad. Si la razón fundamental es que ha concluido el atestado, pues lógicamente con que ponga eso es que es más que evidente, porque puede alegar otro tipo de motivos. En los requisitorios judiciales muchas veces o se puede alegar, puede ser que la requisitoria no esté en vigor y él puede aportar un auto donde diga que, por ejemplo, ha sido detenido por un delito de quebrantamiento, está ordenado de detener por un delito de quebrantamiento cuando la orden de prohibición de acercarse ya no está en vigor. ¿Comprendes lo que te quiero decir? Sí. Entonces, por supuesto, es decir, es que el procedimiento es sencillo. Basta con un escrito del interesado donde haga constar el motivo. ¿eh? Y lógicamente el motivo más fácil es, mire usted, me ha dicho que yo ya se ha concluido el atestado, yo no quiero estar aquí toda la noche, que me presenten ante la autoridad judicial. O bien, mire usted, a mí me han detenido, me ha ordenado detener un juez y dice que he quebrantado una orden de alejamiento cuando esa orden no está en vigor. Si tú tienes, lo puedes aportar. Vale. Otra pregunta es, ¿el mismo juez instructor de guardia puede conocer de la solicitud de habeas corpus y posteriormente instruir el procedimiento de haberse incoado? Bueno, puede ocurrir, evidentemente. Puede ocurrir si, evidentemente, imaginemos que cuando se le presenta el habeas corpus, él está de guardia. Imaginemos los juzgados que están de guardia una semana. Por supuesto que puede hacerlo. Hombre, esa pregunta, lógicamente, imagino que irá por la imparcialidad del juez. Exacto. Pero en principio ahí yo no he encontrado ninguna sentencia del Tribunal Constitucional donde diga que el juez que resuelve el habeas corpus no es competente para tramitar. ¿Por qué? Porque si el ¿No juez puede haber cierta contaminación, Miguel? no, No. no puede haber cierta contaminación. ¿Por qué? Porque el juicio que hace el juez es un juicio simplemente de constatación. Una vez que ha escuchado a la persona y una vez que le han aportado el atestado judicial, es un juicio de constatación que la persona está bien detenida. Puede ocurrir que ni tan siquiera el procedimiento se plantee cuando el atestado no está ni concluido, porque muchas veces se plantea cuando no está concluido. Y tú lo que haces es, mire usted está bien detenido, que la policía continúe las indagaciones. Por lo tanto, no puede haber una contaminación porque evidentemente lo que está decidiendo solamente sobre si debe permanecer en prisión para que continúe o bien para que continúe la investigación, o bien porque está bien detenido y puede pasar a la mañana siguiente. Imaginemos que está detenido por 3.000 kilos de hachís. Evidentemente, que continúe detenido no le contamina, no existe ningún impedimento legal para que pueda ser el mismo juez del habeas corpus el que después lleve la causa, porque va a decidir no sobre la detención, sino sobre la prisión, en todo caso, o sobre la libertad, y si acuerda la libertad, evidentemente tampoco tiene ningún tipo de contaminación porque haya conocido previamente de un atestado provisional que puede estar ni concluido. Vale. Y la última pregunta, Miguel Ángeles, nos preguntan que qué pasa si el atestado está concluido para un investigado, pero para otro no, en la misma causa y hechos. No pasa absolutamente nada, puesto que él, si está concluido para un investigado, ese investigado podrá plantear el habeas corpus y el otro, como no está concluido, no tiene derecho a plantear el habeas corpus. Es decir, las situaciones son personales, y por lo tanto no comunicables al resto. Por lo tanto, en ese caso puede plantearlo el que el atestado esté terminado y los otros no tienen por qué. Vale, pues ya no hay más preguntas. Lo único que nos preguntan también es si nos vas a poder facilitar algún tipo de material sobre la ponencia. Bueno, pues vamos a ver, ahora mismo no, porque lo tendría que preparar, pero con el tiempo sí, porque quiero decir, es que es muy largo, si te has dado cuenta, Ya, y sí, ya entonces, me he dado cuenta. con el tiempo os lo puedo facilitar, pero me tenéis que dar un tiempo, un mes y medio por ahí, para que lo ordene bien, Sin porque ningún problema. las sentencias son muy largas, entonces tengo que extractarlo bien y no tengo ningún inconveniente, ¿vale? Perfecto. Pues nada más que agradecerte una vez más que hayas estado aquí hoy con nosotros en esta jornada de formación que han dado comienzo ahora en octubre por parte de Senda y pues eso, agradecer tu disposición a realizarlas.
y que ya sabes, aquí, cuando quieras, tienes tu casa. Bueno, pues muchas gracias y espero que le haya sido de utilidad a los que me han escuchado. Muchas gracias, están dando todos las gracias, muy interesante, gracias, un He saludo. intentado que fuese, he intentado siempre el que da una conferencia o el que da una ponencia, evidentemente corre el riesgo de hacerla muy doctrinal. Un juez siempre que tiene de formación, porque ha estado acostumbrado a aprenderse temas de memoria, a cantar. Y lógicamente puede producir el aburrimiento, ¿no? He intentado que sea amena para ustedes y sobre todo que vieran la casuística que hay, evidentemente, porque esta no hay más, quiero decir, lo que yo les he dicho es lo que hay del Tribunal Constitucional, los casos que ha visto, pero sí les digo una cosa, el Tribunal Constitucional, los habeas corpus, los admite todos a trámite. Bueno, pues Y ese los secretillo analiza me lo llevaba. todos a trámite, ¿sabes? Los analiza todos. ¿Por qué? Porque la libertad es el derecho fundamental más importante dentro de un sistema democrático y por lo tanto el constitucional no deja de ver un posible ataque a la libertad personal de una persona que ha sido investigada dentro de un procedimiento detenida por una investigación. Pero no solamente por una investigación, porque como habéis visto, puede plantear una vez corpus que esté en una residencia de mayores, los padres los hijos la hayan dejado allí y le hayan dejado al hombre enfermo y le hayan dejado una residencia de mayores. Hasta en ese supuesto se puede plantear un procedimiento de habeas corpus. Desde luego que ha estado súper interesante. Yo desconocía muchas de la casuística que nos has dicho y por aquí, por el chat, igualmente nos están dando todas las gracias. Muy interesante y no tengo más palabras que agradecer esta ponencia tan interesante. Bueno, pues muchas gracias. Estamos en Venga, contacto. gracias. Un saludo.